norteamericano Henry Adams dijo: un profesor trabaja para la eternidad. Nadie puede decir dónde acaba su influencia. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Bueno, vamos a darle comienzo al día de hoy recibiendo a este primer caso. Que pasen los litigantes. Doctora Polo, esa mujer es una mala influencia para mi hermano. A los jóvenes hay que hablarle claro porque tienen que aprender de todo. Para la enseñanza hay límites. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Camila, ¿tú eres la demandante? Así es. Explícame por qué estás demandando a Jimena y qué le exiges para que se resuelva tu caso. La estoy demandando porque yo creo que ella es una mala influencia para mi hermanito menor y exijo que se aleje totalmente de mí y de mi familia. Pero ella los está acosando, los está molestando. Lo está acosando sexualmente. Es una mala influencia, le está enseñando cosas malas que él no debe saber a su edad. Es muy pequeño y él tiene un retraso de aprendizaje. ¿Qué edad tiene tu hermano? 17 años. 17 años. ¿Y ella es maestra de él? Ella le da clases particulares lunes, miércoles y viernes en mi casa. Ok. Para ayudarlo con su retraso. Explícame por qué es una mala influencia. ¿Qué está haciendo? Porque en lugar de ayudarle, mi hermanito está muy raro, se encierra en el baño, se tarda mucho, hace muchas cosas muy raras, ya no habla conmigo como antes, no me platica sus cosas y me empecé a preocupar. Entonces revisé sus pertenencias, su mochila, su computadora, a ver qué encontraba, porque me alarmé mucho, porque ella se supone que es mi amiga, la conozco desde hace mucho tiempo. Exactamente, doctora, no puedo creer que de esa manera ella esté desconfiando de mí. Ella es una pervertida, es una cochina, ella quiere a mi hermano de otra manera. La cochina eres tú, discúlpame, pero ella es la cochina, doctora, y más al rato se lo voy a explicar. Su exnovio era de 20 años, yo como sé que ella no le está enseñando cosas marranadas a mi hermanito. No lo puedo creer, doctora, que esta persona me está acusando. ¿Qué descubriste en las pertenencias de tu hermanito? Descubrí unas preguntas muy fuertes. Es un cuestionario de educación sexual. Ni siquiera me pidió autorización para hacerle estas preguntas a mi hermanito. Doctora, pero... Mi hermanito es un niño de videojuegos. Yo lo tengo desde bebé. Mis padres murieron y yo he sido padre y madre para mi hermano. Y yo confío en esta mujer porque ella se supone que es mi amiga. Mira, le iba a ayudar con la escuela. Y le está enseñando cosas horribles, cosas sexuales. A ver, dime qué es lo que dice ahí el cuestionario que le estaba haciendo a tu hermanito. Dice, ¿para ti qué significa la palabra sexo? Ok. Eso es muy normal, doctora. Normal. Es muy normal. Los niños de 10 años ya lo saben. ¿Qué sientes cuando ves a una persona teniendo sexo? ¿Alguna vez te has masturbado? ¿Has tenido sexo con otra persona? ¿Sientes atracción sexual hacia los hombres o hacia las mujeres? Lo quiere confundir, mi hermano no es un marido. ¿Cómo que se siente atracción hacia los hombres o las mujeres? Él es un hombre, debe tener atracción hacia las mujeres. Doctora, obviamente. No, hija, déjame explicarte. Hay homosexualismo y ocurre a cualquier edad. O sea que no creo que sea... Bueno, ¿qué más había ahí? Dice, ¿has penetrado a una mujer? ¿Tan niño? Bueno. ¿Has penetrado a una mujer, por favor? ¿Qué tipos de preguntas cochinas? Tu hermanito tiene 17 años y es bueno, doctora. Yo considero que a esa edad es bueno saberlo. De hecho, desde temprana edad. ¿Has sido penetrado tú por un hombre? Y la verdad, ella es como es la hermana. Debiste haber hablado con él sobre ¿Has hecho un trío? ¿Has estado con otros hombres, mujeres? ¿Te gusta? ¿Alguna vez tu hermana te ha tocado tus partes íntimas? Me está acusando a mí de ser una degenerada. Él es mi hijo, es como mi hijo, mi hermano. ¿Alguna vez tu padre te tocó tus partes? Está ofendiendo la memoria de mi santo padre que ya está en el cielo. ¿Cómo que tu padre te ha tocado tus partes? ¿Qué es eso? Camila, yo estoy respetando a tu padre. Yo en ningún momento he faltado. ¿Te han obligado a tener sexo oral? Y no puedo creer que tú me estás acosando. ¿Le has chupado algo a las niñas, a los niños? ¿Cómo no te estoy cobrando nada. No te ¿Qué estoy es esto? nada. ¿Cómo puedes explicar estas preguntas, estúpida marrana? No, estúpida tú, y ella es la grosera. Discúlpame, doctora, pero ella es la grosera. Ella es la grosera y todo tiene una solución. Y todo solución, tiene un porqué. claro, que se aleje de mi hermano. No, doctora. Esa es la solución. Doctora. No lo quiero ver cerca de él nunca, jamás. Ok, No. perfecto. Le voy a explicar. Ya te entiendo. Eso es todo. Ahí está tu demanda. Así es. Muy bien. Ok, Jimena, ¿cómo respondes? Bueno, doctora, ¿Qué tipo de... o sea, qué tú le enseñas al niño? Bueno,
Yo al principio, yo me ofrecí, o sea, ¿verdad? Porque ella necesitaba ayuda con su hermanito, porque su hermanito tiene un retraso mental, él tiene 17 años, es un pequeño retraso mental realmente, y bueno, yo me ofrecí, y bueno, yo estoy como tutora de él, le estoy enseñando un poquito de varias materias, sobre todo español, doctora, yo soy maestra, estoy estudiando prácticamente trabajadora social, y bueno, yo me he metido mucho en esto, y la verdad, bueno, me identifico mucho porque cuando yo fui niña, realmente mi madre a mí nunca me explicó nada de lo que es el sexo. Yo estaba totalmente perdida. Y bueno, a mí me hubiese gustado que mis padres me hablaran del sexo o no sé. Porque yo me enteré ¿Por qué le hiciste esas preguntas? Bueno, yo hice esas preguntas, doctoras, porque desde que, bueno, yo llegué ahí a la casa y bueno, saludé a este muchacho, 17 años, Isaac, que la verdad... es un niño increíble y no puedo entender que así nada más de la nada me dice, ¡ay, hola, me gustan tus tetas así como las de mi hermana! ¿Ese fue el recibimiento que te dio? Fue el recibimiento que me dio y luego también me dijo que... Bueno, me confesó, doctora, y más me quedé yo espantada y por eso fue que yo traté de ayudarlo porque realmente él ahorita está perdido, ella nunca le ha explicado realmente lo que es el sexo. ¿Qué le tengo que explicar? En la escuela les enseñan eso. Y bueno, y no doctora, es el tiempo para que sepa esas cosas, es un niño, entiende, es un niño. Doctora, le explico, no es un niño, yo sé que es menor de edad, doctora, pero él ya tiene que saber, ¿sí me entiende? ¿Que cómo embarazar niñas a tan temprana edad? ¿Le vas a dar condones? ¿Le vas a decir que ande Por eso hay mucho embarazo ahorita, doctora, muchos niños están perdidos y bueno, yo estoy tratando de ayudar y eres una malagradecida, la verdad. No, porque gracias, no le estoy con esa cobrando ayuda, nada. ¿qué tipo de amigas tengo? No le estoy cobrando nada, al contrario, yo lo estoy haciendo de porque lo buena quieres manera. para ella, lo quieres pervertir. No, y déjame decirle, y tú eres la desgraciada y cochina y marrana, porque sabes una cosa, no te aseguraste bien de cerrar tu puerta. Porque ya le explico, doctora. Espérate, voy a hacer un corto receso. A la vuelta me cuentas lo de la puerta y el pestillo. Regresamos de inmediato, no se vayan.